Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querida Mayemej. ¿Cómo estás? Muy bien, el día de hoy. Emocionada por el tema que vamos a platicar. Totalmente, yo también muy emocionado. ¿Cuál es el tema? El tema es ovejas negras. Me encanta, fantástico. Am, o sea, vamos a hablar de nuestros propios recorridos. Un poco así. Fantástico. Platícame desde dónde empezamos, desde dónde quieres que empecemos. Pues bueno, supongo que un buen punto de partida sería pues empezar hablando de qué son las ovejas negras. Em, y bueno, pues en psicología en especial, las ovejas negras son justamente esas personas dentro de una familia que son diferentes, ¿no? Que suelen ser diferentes a los demás, pero al hablar de ovejas negras muchas veces esta diferencia se ve como algo negativo, ¿no? Como que diríamos aquí en México, el que se salió del huacal, el que hace todo lo contrario de lo que nosotros, el resto de la familia, hacemos, el que es problema siempre, el rebelde, el latoso, el que causa como es disruptivo, ¿no? Entonces, dentro de la familia, normalmente hay ovejas negras y estas serían como las características principales. Totalmente, y que normalmente desde el contexto de origen, desde el contexto familiar, normalmente son los depositarios del síntoma, ¿no? Es decir, hay una dinámica, es una dinámica establecida, ¿no? Que quién sabe desde cuántas generaciones viene, ¿no? Y de mezcla de quién sabe cuántas tribus viene. Hay una dinámica familiar y esa dinámica, cualquiera que se adapte a esa dinámica, pues es considerado normal. Todo aquel que vaya en contra de esa dinámica es considerado anormal. Y entonces hay algunos individuos que desde que nacen ni siquiera entienden por qué, pero algo no les cuadra dentro de esa dinámica, no se sienten parte de esa dinámica o no quieren ser parte de esa dinámica. Cuando son muy pequeños muchas veces ni siquiera entienden por qué, pero muestran un rechazo hacia la dinámica, ¿no? Y entonces eso es percibido por el entorno familiar como rebeldía, obstinación, defecto de fábrica, trauma, ¿no? Trastorno, enfermedad, etcétera. Y entonces son señalados normalmente como causa, origen, los culpables de todo lo que sale mal en casa. Otro término más psicológico que se utiliza para definir a las ovejas negras, ese es el término más conocido, sería chivo expiatorio, ¿no? Que viene un poco de, al final sí son estas personas que como que le dan voz o le dan visibilidad a los temas que en la familia no se reconocen o que están ocultos o que mejor los dejamos guardados. Y esta es, digamos, como la voz del sistema de decir, oigan, aquí está pasando algo que nadie quiere ver y se expresa de esta manera. Por supuesto, las personas no necesariamente están conscientes de eso, es una dinámica muy inconsciente, pero expresan ese síntoma como, es que hay algo aquí que no va, como tú lo decías, ¿no? Y que nomás no les sale, ¿no? O sea, aunque hay momentos en donde a lo mejor llevan a este niño o niña, ¿no? A consultar con el psicólogo, psiquiatra, ¿no? Párroco, coach, el que sea, ¿no? Y entonces, o con el tío o la tía, ¿no? Que tengan poder dentro del sistema y dicen, ya, pórtate bien, ¿qué te cuesta? Hazle caso a tu mamá. Si ella te dice, no te pelees, tú dile que sí y hazlo, ¿no? Mucho desde tratar de regresarlo a la norma, a la normalidad. O bueno, lo que en ese contexto es considerado normalidad. Y genuinamente hay una etapa de mucha inconsciencia de estos individuos en donde de veras, de veritas sí quieren. ¿Por qué? Porque el costo de no
funcionar adaptativamente dentro del sistema, es evidentemente que le depositan todo, como bien dices, el chivo expiatorio, y entonces, pues eso también es muy cansado, genera mucho desgaste. Entonces hay un momento en el que más por agotamiento que por otra cosa, ¿no? Esta persona dice, sí, ya me voy a portar bien, de veras, tío, ¿no? De veras, padre, ahora sí ya me voy a portar bien, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Se vuelven a presentar dinámicas que le generan un rechazo absoluto, intenso dentro a esta persona y otra vez vuelve a salir en un piloto automático desde un inconsciente, ¿no? Esta respuesta disruptiva y al inicio este es un proceso que puede llegar a ser muy doloroso para estas personas. ¿Por qué? Porque de tanto estar escuchando, eres un problema, tú estás mal, ¿no? Llega un momento en el que la persona comienza a creer que realmente está mal, que hay algo mal con ella, que el sistema está bien y que parece ser que esta persona no tiene control de eso que está mal y eso la hace sufrir mucho. Ahí comienza uno de los grandes procesos traumáticos que viven estas personas eh, y que es un proceso incluso que los conecta con la autodestrucción, ¿no? Ahí se fragmenta la autoestima, ¿no? El autoconcepto es yo soy un problema, hay algo mal conmigo, ¿no? La autoestima es un no soy valioso porque soy un problema, le hago más difícil la vida a todo el mundo estaría mejor si yo no estuviera. Y ahí comienza este proceso de autodestrucción. ¿Qué piensas? Ujú. Sí, 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 sí. Y lo que pensaba también ahorita que dices eso es, justamente se empieza a etiquetar estas personas como bueno, pueden ser, o sea, pasa desde niños, ¿no? Y entonces el niño problema, el que siempre da lata, el que causa como que toda esta ruptura, ¿no? En las dinámicas de la familia. Em, y sí, el tema con eso es que pues se los dicen tanto, se repite tanto, a veces incluso, muchas veces sí se dice, pero a veces aunque no se diga, se siente, ¿no? Que está la etiqueta ahí y que, ay, ya otra vez tienes un problema y ahora qué pasó en la escuela y tal cosa. Y entonces, sí, justamente eso empieza a impactar en todos estos temas de autoconcepto, de autoestima, y se vuelve una lucha porque justamente como dices, no es que quieran, ¿no? O sea, de entrada es algo que se da de manera muy inconsciente y entonces es como si tuvieran esta lucha entre la parte que tiene este impulso de hacer ciertas cosas o de mostrar ciertos comportamientos que no van de acuerdo con la dinámica de la familia y la parte que dice, no, pero es que eso, o sea, no está bien, ¿no? Porque toda la vida me han dicho que eso es incorrecto, que estoy mal y no sé qué, y entonces como que están en lucha constante y es desgastante y es difícil estar en ese punto. Y normalmente ese es el periodo más oscuro de la oveja negra, ¿no? Ese es el proceso en el que si no se tiene incluso un acompañamiento adecuado, sí puede llevar a una depresión o a un suicidio, justamente, ¿no? O a un problema de abuso de sustancias, por ejemplo. Casi siempre ese periodo coincide con la adolescencia. El inicio de la adolescencia por ahí, ¿no? 8, 9, cuando empiezan a volverse pubertos, ¿no? 10, 11, y después la primera parte de la adolescencia. Y durante esta etapa, am, al inicio hay un momento donde el niño oveja negra, ¿no? El niño rebelde, de verdad intenta formar parte del sistema, intenta replicar los códigos, pero algo dentro de él que después se le pondrá el nombre elegante de resiliencia, pero que él en ese momento, ¿no? O sea, la mezcla entre intuición y resiliencia es lo que lo está guiando, lo que sin entender por qué le está diciendo que ese sistema está mal, aunque no pueda explicar por qué. Durante la primera etapa, la oveja negra lo que hace es intentar pertenecer al sistema, pero cuando se da cuenta que de plano no le sale y no puede, luego viene la segunda parte y la segunda parte es yo de verdad creo que estoy mal. El mundo estaría mejor sin mí, ¿no?
Pero luego, bendiciones, viene el segundo podaje neuronal que ocurre durante la adolescencia, viene la maravillosa carga hormonal que reconfigura todas las conexiones y entonces aparecen en juego las hormonas. Las hormonas lo que hacen es darle energía a esta entidad y entonces de estar muy triste o incluso hasta enojado consigo mismo, llega un momento en el que el enojo se le desborda y entonces viene el surgimiento maravilloso de la oveja negra y dice, ¿sabes qué? Pues si soy un problema, voy a ser un problema en serio, ¿no? Pues entonces, si ya no hay nada que hacer conmigo, si ya estoy fregado, si soy la oveja negra, el rebelde sin causa, pues ¿sabes qué? Lo voy a aceptar y lo voy a vivir con orgullo. Y ahí la oveja negra sale del closet, se pone su chamarra de cuero, ¿no? Siguiendo el estereotipo, se pone su chamarra de cuero, se delinea los ojos, se pone su cadena y dice, digo, este obviamente es un estereotipo, ¿no? No todas las ovejas negras antes de que nos lluevan los comentarios. Y en ese momento comienza a mostrarse con mayor orgullo, ¿no? Que ahí es cuando los papás dicen, lo perdimos. Lo perdimos completamente porque ahora es un cínico. Antes por lo menos intentaba, pero ahora no, en nuestra cara nos dice que no lo va a hacer, ¿no? Y ahí notas, curiosamente, que cuando la oveja negra conecta con su enojo y lo empieza a usar hacia afuera en lugar de hacia adentro, ahí notas cómo comienza todo un proceso de reestructura y de reenergización, de reconfiguración. ¿Qué piensas? Sí, tal cual. Porque también sí hay que tomar en cuenta que todo va cambiando según la etapa, ¿no? O sea, un niño pues actúa igual muy de manera inconsciente, y es como que simplemente tiene estos impulsos que le cuesta trabajo controlar, aunque sí está esta parte que dice, no, es que no quiero ser así porque me han dicho que me porte bien, porque tal cosa, pero de pronto gana el impulso, ¿no? Y ya más adelante, cuando empiezan a cambiar tantas cosas en la vida con la adolescencia, las hormonas, que empiezas a pensar de otra manera, o sea, se desarrollan estas funciones cognitivas, pues sí, entran en otra etapa donde es como, bueno, pues ya intenté cambiar, no pude, pues ahora me dejo ir con todo, ¿no? Eh, y ahí es donde muchas veces llegan a terapia, incluso pueden llegar desde antes, ¿no? Desde que son niños, pero ya en la adolescencia llegan como que con más desesperación, ¿no? Como es que ya se nos está saliendo del huacal, es que ya no estamos pudiendo controlarlo, porque aunque al niño de todas formas era difícil lidiar o manejar como todas estas situaciones, un adolescente que empieza a ser más grande, que empieza a tener más fuerza, que empieza a cuestionar más, a ponerse más o como mucho más abiertamente rebelde, pues entonces ahí es donde muchos casos llegan a terapia como ya no sabemos qué hacer con este niño y por supuesto llegan, o bueno, con este adolescente, llegan con esta idea de arréglemelo por favor, porque ya no sabemos qué más hacer con él, ya intentamos esto, ya intentamos lo otro, tal cosa y no, nada funciona y él sigue y sigue en esa actitud y así, ¿no? O sea, como señalándolo todo el tiempo de que él es el problema de la familia. Am, Totalmente, ya llegan desesperados, ¿no? Todos diciéndote, o sea, estamos a nada de internarlo en el psiquiátrico o de que acabe en una escuela militar o de que acabe en ¿no? En un centro penitenciario. Ahora, esta es una etapa muy sensible y muy peligrosa para la oveja. ¿Por qué? Porque si ya durante su primera etapa ya se, ya se identificó él mismo como yo soy un problema. El problema cuando se acepta como un rebelde, el problema es que cuando se acepta como una anomalía de su sistema,
se puede ir al extremo. Y en el extremo es no solo me rebelo contra la dinámica y el sistema familiar, sino que me rebelo contra todo el sistema. Um, y no solamente contra lo que no está funcionando del sistema, sino con todo lo que tenga enfrente. Y ahí es donde, debido a la reconfiguración que está sufriendo el sistema nervioso durante esa etapa y la carga hormonal, pueden aparecer los famosos rasgos sociopáticos. No psicopáticos, auditorio, no psicopático. Psicopático es, o sea, tiene dañado como tal esa zona por un tema de falta de oxigenación, por un tema genético, por un tema de hipoxia al nacer, tiene dañada esa estructura y entonces no tiene acceso a las neuronas mirror, que son las que nos permiten sentir empatía por el otro o sentir culpa o remordimiento, etcétera. No, no hablo de esa parte. Estoy hablando sociopatía. Sociopatía significa que hay un disfrute en ir en contra de ese sistema, en romper la regla, la norma, causando daño. Y ahí es donde está la parte peligrosa, porque si yo rompo la regla sin lastimar físicamente, es parte del proceso de la oveja negra. Pero cuando ya pongo el elemento del haciendo daño a otro ser humano, causando dolor o sufrimiento, ahí es donde estamos hablando de un elemento completamente diferente. ¿No? Porque entonces no es que no sea capaz de sentir empatía. El sociópata sí siente empatía, se enamora, ama a sus hijos, o sea, no está mutilada esa parte, ¿no? Cosa que el psicópata no puede hacer. El sociópata sí puede, pero el problema es que el sociópata tiene un elemento de disfrute generando el dolor. Y ahí es donde ya este es el periodo más peligroso, ¿no? Más crítico para la oveja negra. Ahora, suponiendo que este adolescente llegue a un espacio que lejos de tratar de meterlo en la cajita, que normalmente son familias que se ven rete bonitas desde afuera y que aparentemente cumplen con todo lo correcto, adecuado, bonito, ¿no? Hasta que a uno le escarba tantito y se da cuenta de la cantidad de esqueletos que tienen guardados en el armario, ¿no? Abusos sexuales, abuso de sustancias, violencia psicológica, un montón de cosas que tienen ahí guardadas esas familias. Y conste, no necesariamente la oveja negra sabe todo esto, no conscientemente, pero sí lo sabe a nivel inconsciente y desde ahí es desde donde está operando su incomodidad y su inconformidad. Entonces, cuando está en esta etapa y afortunadamente puede llegar a un espacio que valida su diferencia, que le dice, mijo, no hay nada mal contigo, solamente necesitas aprender a conectar con ese enojo y encauzarlo para romper la parte del modelo que no te hace sentido. Manteniendo un equilibrio porque al final ahorita quien te paga las cuentas es tu sistema familiar. Entonces, llévala tranquila un rato, sé inteligente, ahí es donde viene nuestro consejo de sé listo, no seas babas, ¿no? Cuida la parte que te cuida, pero eso no significa que te creas el discurso, eso no significa que perpetúes el modelo o que renuncies a tus valores o a tus ideales o a tus creencias. No. Usa el sistema a tu favor. Y cuando el terapeuta, coach, consejero, lo que sea, le da esta herramienta a la oveja negra y le dice, sé inteligente, usa el sistema a tu favor y usa esa inteligencia, esa fuerza para ir en contra del sistema, sacándole lo mejor. Ajá, construyendo un espacio que te cuida, pero sin dejarte permear por él. Esa yo para mí, a mí, estoy hablando de mi experiencia personal, para mí eso marcó una diferencia fundamental en mi proceso de vida. ¿Qué piensas? Em, pues ahorita nos cuentas un poco más a detalle porque yo quiero saber qué fue ese cambio, pero Sí. pues sí, o sea, es que yo creo que lo que hay detrás de todo esto es pues mucho enojo, ¿no? O sea, por toda esta
o sea, estos señalamientos, estos juicios, esta parte de incomprensión, de rigidez, de todo esto, ¿no? Entonces, hay mucho enojo al respecto y ese enojo, o sea, creo que ya más adelante, cuando es un adolescente o va creciendo más, o puede estar dirigido hacia sí mismos, que ahí es donde podría estar este riesgo de suicidio o de autolesiones o como este tipo de situaciones, o se puede dirigir hacia afuera, ¿no? Hacia la familia y hacia el sistema, que como dices, ahí entra esta parte sociopática, ¿no? Pero, pero bueno, justamente creo que el punto al que es importante llegar es a validar, ¿no? Esa diferencia, esas cosas que no le gustan, eso que no va con él, aunque sea parte de ese sistema, pero justo, o sea, de manera que no acabe siendo tan destructivo ni para sí mismo ni para otros, ¿no? Y cuando se encuentra ese punto, pues como que ahí es como si por fin alguien le diera permiso de ser como es, ¿no? Entonces, pues sí, eso marca una enorme diferencia. Am, que normalmente ahí es donde los papás, ¿no? Dicen, creo que nos equivocamos. Este psicólogo, psicóloga, coach, consejero fue una pésima idea, porque lo veo peor, lo veo más rebelde, ¿no? Y además, o sea, la parte preocupante para el sistema es lo veo más tranquilo siendo rebelde. Y ahí es donde el sistema ya se asusta, ¿no? Am, cuando, regresando a mi ejemplo, en mi dinámica había un montón de cosas que no me resonaban. ¿Ah? Hablo de mi dinámica familiar. Es decir, una época en donde yo intenté recibir validación de mis figuras de afecto. Como todos en algún momento, ¿no? Bueno, la mayoría pasamos una etapa así. Y lo logré. Es decir, mientras yo vivía desde la creencia religiosa y la expresaba con fe, ¿no? Haciéndome o tratando de convencerme de que en realidad eso me hacía sentido. Y mientras yo aceptaba cómo ocurrían las cosas en casa y mientras yo me ponía los zapatos que me decían, comía el alimento que me daban, etcétera, este, es interesante porque menos problemas tenía en mi sistema familiar. Era más aceptado, ¿no? Yo me sentía más querido, pero adentro de mí me sentía mal, muy mal. Entonces, ahí es de las primeras decisiones que a veces ocurren de forma inconsciente y otras ocurren de forma consciente. En mi caso, fue totalmente consciente. En mi caso fue no puedo, de veras no puedo, porque sí es cierto que estoy teniendo menos problemas con mi familia, pero también es cierto que estoy teniendo más problemas conmigo mismo. No puedo con esto. Entonces, ya lo probé, no me funcionó, así que ahora me voy a ir del otro, ¿no? Y entonces ahí es donde yo empiezo a cuestionar la parte religiosa, empiezo a cuestionar las dinámicas familiares, empiezo a cuestionar incluso los paradigmas mentales que desde mi perspectiva habían mantenido a todo mi contexto como viviendo una vida chiquita, normal, ¿no? Que hoy en día entiendo que no tiene nada de malo, no todos tienen que vivir la vida como yo digo, porque eso sería ir al otro extremo, pero al menos a mí no me estaba sentando para nada bien vivir desde ese modelo, ¿no? Entonces, cuando yo me revelo, o sea, doy algunos detalles. Mi familia vegetariana y yo digo, yo como carne y háganle como quieran. No, bueno, ya, ¿no? Mi familia católica y yo digo, yo soy agnóstico. No, bueno. Y no solamente agnóstico, sino que además, posteriormente, después del agnosticismo, que esa fue la parte más tranquila, viene la parte del, ya no soy agnóstico, ¿no? Yo no solo soy agnóstico, sino que estoy explorando activamente la parte metafísica y la parte esotérica, ¿no? Bueno, o sea,
del otro lado, ¿no? Am, y el vivir de acuerdo a una cierta norma, ¿no? O sea, tú estudias y haces esto y te casas y tienes hijos y ¿no? Y yo decir, yo no me conecto con ese modelo de vida, ¿no? Y entonces, evidentemente, mis papás, pobrecitos, desesperados, ¿no? Les mando un abrazo, bueno, a mi papá, ¿no? Am, y a mi mamá le mando un abrazo en donde sea, en cualquier parte del universo que se encuentre, ¿no? Am, desesperados, pues me llevan con el terapeuta, ¿no? Que además era un terapeuta religioso, era un sacerdote, un psicólogo que era sacerdote. Mm. Entonces llego con él y él, pues mucho desde su papel del decirme, tú tienes que ser un buen hijo y eres un buen cristiano y no, tratando de meterme en la cajita. Y yo dije, o sea, número uno, ni creo en ese modelo que me estás diciendo, ni me hace sentir bien. Y la siguiente es que yo no tengo por qué complacerlos a ellos. No sé qué vio ese terapeuta que dejó de lado su parte religiosa y me dijo, ok, pero el que tú decidas vivir tu vida desde ahí no significa que tienes que cambiar el sistema. Entonces, en realidad el pelearte con el sistema es una forma en la que tú estás luchando por aceptarte tú. Entonces, si realmente esa es tu verdad, comienza por no pelearte, porque la verdad no se pelea, no se discute y no se impone. Primero, acéptate tú. Deja de estarte peleando para que todo el mundo valide tu punto de vista, para que todo el mundo valide tus verdades, y simplemente vívelas con la naturalidad que te haga sentido, sin tratar de imponerlas. Cuando él me dice esto, y yo digo, a ver, o sea, sí puedo, que es justo el permiso, ¿no? Me da permiso, o sea, sí puedo. O sea, tampoco tengo que pelearme, puedo vivirlo sin necesidad de convencer a nadie. No, bueno. Para mí esa fue una revelación máxima, ¿no? A partir de, y le agradezco, y fíjate que ni siquiera me acuerdo de su nombre, maravillosa influencia de mi etapa, de esa etapa, y no me acuerdo ni siquiera de su nombre, pero bueno, le mando agradecimiento eterno por haberme dado permiso de ser yo mismo. Y a partir de ese punto, dejé de tratar de convencer a todos a mi alrededor y simplemente dediqué a tratar de definirme con mayor claridad cuáles eran mis límites, cuáles eran mis objetivos, con qué sí estaba de acuerdo, con qué no, y cómo quería vivir con respecto a aquello que me hacía sentido, pero también con respecto a aquello que no me hacía sentido. Y a partir de ese momento, pues bueno, toda la energía que estaba yo perdiendo en el conflicto, empecé a utilizarla en la creación, en la transformación de mi proyecto de vida. ¿Qué piensas? Ujú. Me encanta. Y muchas gracias también por compartir tu historia, porque, o sea, creo que es precisamente un ejemplo de todo esto que estamos hablando y queda todo muy claro, ¿no? O sea, ese es el proceso como donde de pronto sí, tú dices, hay algo de esto que no me hace sentido, así que necesito hacer cambios. A veces es no sé, las ovejas negras justo pueden caer en esa parte de, entonces voy a cambiar al sistema, ¿no? Y ahí viene como mucho conflicto con el sistema, o sea, bueno, empezando por la familia, luego con el sistema, luego, o sea, como estos rasgos sociopáticos, pero pues sí, al final es un proceso donde es como una lucha o la batalla es para sentirte con esa libertad de ser tú mismo, ¿no? Diferente de lo que conoces, de tu sistema, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, me encanta, muchas gracias por compartir. Y pues, o sea, creo que algo muy común es que, o sea, bueno, algo que habría que aclarar es que cada sistema tiene distintos valores, ¿no? Entonces, en alguna familia puede ser que justo las ideologías religiosas o de
que todos tienen que ser profesionistas o que todos tienen que ser cierto tipo de profesionistas, todos médicos y así, de pronto llega alguien que se sale de ahí y es todo un proceso para poder llegar a este punto de que alguien te dé permiso o descubrir que tú tienes esa posibilidad sin esa necesidad de querer cambiar a tu sistema, ¿no? Entonces ahí es cuando se abre como todo un mundo de posibilidades y empiezas a vivir mucho más desde la libertad y tu energía se enfoca mucho más en ti, ¿no? O sea, los demás, empiezas a dejar que los demás sean como son también, porque está perfecto, y te enfocas en, a ver, ok, yo no quiero eso, ¿qué es, con qué sí me quedo, con qué no me quedo y cómo configuro mi mejor versión, ¿no? Lo que está mucho más alineado conmigo. Y lo que yo he visto que sucede también es que cuando empiezas a llegar a este punto, muchas veces, no voy a decir que siempre, pero muchas veces tu sistema como que sí empieza a agarrar la onda y sí empieza a aceptarlo, ¿no? Como aceptar esas diferencias, porque también ya no está ese enojo de por medio que es como, es que no me dejas ser como quiero ser y es que no, sí tienes que ser de esta manera. O sea, de pronto cuando se dan cuenta que pues ya no les estás pidiendo ese permiso, ¿no? O esa validación, pues es cuando llega la aceptación, ¿no? O sea, al principio puede ser como de, no, pues ya no vamos a poder hacer nada, ¿no? O sea, esta persona ya se ve muy segura de lo que quiere y pues entonces o no lo apoyamos o lo apoyamos y muchas veces lo que gana ahí es el amor en la familia y entonces es como, bueno, pues no nos encanta, pero te apoyamos con esto, ¿no? Hasta que más adelante incluso puede llegar un punto donde digan, bueno, pues la verdad es que estas cosas distintas también nos han enseñado cosas a nosotros, ¿no? Y puede llegar ese punto donde adopten como esta, esta nueva perspectiva o estas cosas que ellos desde su postura no podían ver. Totalmente. Que ese es el maravilloso papel que juegan los adolescentes. A todos los adolescentes les debemos la evolución como especie. La evolución como cultura, como sociedad, se la debemos a los adolescentes. Todos los cambios que presenta la sociedad para mejorar vienen de los adolescentes, porque son los que cuestionan el modelo de las generaciones anteriores y dicen, esto no me cuadra. Yo crecí en eso, esa fue la normalidad, pero ¿sabes qué? Algo me está diciendo, bendita intuición, que eso no, o sea, que eso que ustedes ya normalizaron no es la única forma. Y creo que hay formas más amables, más amorosas, más cuidadosas, más tal, ¿no? Y por supuesto que también está dentro de esta estructura de los adolescentes, desde esta innovación del adolescente, está el que se quiere ir del otro lado completamente y decir, vámonos a lo rígido, vámonos a la imposición, vámonos a violencia, vámonos al extremo. Por eso es que los adolescentes son tan susceptibles para ser adoctrinados en dogmas extremos, entiéndase sectas, entiéndase posturas políticas, sociales, etcétera, ¿no? Radicales. ¿Qué hacemos con esto? Justamente que creo firmemente que lo que marca la diferencia entre que el chico se viva o viva su diferencia desde el conflicto y no desde el amor, que es lo que estás diciendo, consiste en que pueda realizar su proceso de aceptación hacia adentro. ¿Por qué? Porque lo que lo hace pelearse contra la familia en realidad es un berrinche. Es un berrinche porque algo en el sistema no me cuadra, me hace sentir incómodo. Y como a mí me hace sentir incómodo, yo quiero que todo el sistema cambie para yo sentirme cómodo. Y entonces estoy enviando hacia afuera mi incomodidad. En lugar de decir, a ver, no, compadre, si la incomodidad está dentro, la resuelves primero adentro, que es el proceso de aceptación. El proceso de aceptación es, ¿sabes qué? Mi familia es vegetariana, yo no soy vegetariano, a mí no me sienta bien la dieta vegetariana. Todo el tiempo estoy inflamado, todo el tiempo me siento incómodo, no me sienta bien.
no tengo energía, no me sienta bien. Pero yo no quiero que ellos coman carne, que ese es el berrinche. El berrinche es yo quiero que a mí me den carne y que mi mamá me prepare un filete. No va a pasar. Justo por eso es que este periodo muchas veces coincide con la adolescencia, porque la adolescencia es el momento en el que nos movemos de la parte egoica, ¿no? Del yo inmaduro, donde todas mis necesidades son resueltas desde afuera, hacia el punto donde empiezo a tener necesidades que mi sistema ya no puede resolver desde afuera y que yo soy el único que puede resolverlo desde adentro. Por eso ocurre en esta etapa. Maravillosas sincronicidades del universo, ¿no? Entonces, en este momento es un, ¿sabes qué? Yo no necesito que mi mamá me cocine un filete. Yo me voy a aprender a cocinar mi filete. Y mamá puede ser que me diga, sabes que hazle como quieras, yo no te voy a comprar carne porque va en contra de mis valores. Berrinche infantil sería tirarme al suelo y patalear y decir, quiero que me compres mi filete, maldita sea, ¿no? Y te voy a lastimar y te voy a torturar hasta que me compres mi filete. Eso es un berrinche, esa es la parte más activa de este proceso de las ovejas negras. Cuando en realidad es muy sencillo y es, dejo de aventar esa energía afuera y en lugar de usarla para pelearme con mi mamá que no me quiere comprar mi filete, sabes que voy y busco un trabajo para ganarme mi dinero y comprarme yo mi filete y yo me lo aprendo a cocinar como yo quiero y yo resuelvo mi necesidad. Porque lo que estoy queriendo es que mi mamá o mi papá validen mi decisión, cuando en realidad quien tiene que validarla y asumir las consecuencias de la decisión soy yo, porque el berrinche de la oveja negra está en querer que los demás paguen las consecuencias de mi decisión porque yo estoy asustado, porque no sé si es lo correcto. Y como estamos en un modelo donde le tenemos miedo al error o miedo al fracaso, pues entonces lo que quiero es que todo el sistema cambie para que yo no sea el único solito que come filete en la casa. Entonces, si todos comen filete, ya no me siento tan solito. Pero aquí es donde viene el salto de fe que hacen las ovejas negras cuando están encausadas. Y esto es un, creo en lo que estoy diciendo. A mí no me hace sentido. Yo no sé si está bien o mal la dieta vegetariana. Lo que yo sé es que a mí me hace sentir físicamente mal. Así que, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a aceptar mi decisión y vivir en la consecuencia, ¿no? Y entonces me encauso en aceptarme primero yo, porque no va a haber una aceptación de afuera si primero no me acepto yo, tomo decisiones desde mi verdad y asumo las consecuencias de esas decisiones que emanan de mi verdad, ¿no? ¿Y qué ocurre? Cuando la oveja negra logra contactar con esta parte y deja de pelearse contra su sistema, en ese momento el sistema baja la reactividad también y deja de tratar de controlarlo y entonces comienza a surgir un respeto y la base del amor es el respeto. Es decir, no tengo que entender tu verdad para amarte, solamente tengo que respetar tu verdad. Y ya, no te voy a imponer mi verdad, tampoco significa que voy a dejar que me impongas tu verdad. Voy a dejar que vivas tu verdad como a ti te haga sentido. Y si eso va en contra de los valores de la casa, pues está bien, te voy a ayudar a que te vayas a un espacio, ¿no? O por lo menos no voy a interferir, si no voy a ayudar, por lo menos no voy a interferir, para que te vayas a un espacio en donde eso se viva con naturalidad. ¿Qué piensas? Sí, me encanta. Porque, o sea, sí, describes tal cual el proceso que te lleva de ese punto de conflicto, de querer imponer o de luchar contra las imposiciones, a aceptar las cosas como aceptar esas diferencias y validarlas tú, ¿no? Y me encanta esa parte del berrinche porque sí, creo que es muy cierto, ¿no? Es como el berrinche es
quiero que las cosas sean como yo quiero, como yo espero, ¿no? O sea, y si no son así, pues entonces insisto, insisto, de una forma, de otra, grito, me enojo, o sea, todos los medios posibles para lograrlo, ¿no? Pero muchas veces llega un punto donde como no es tan fácil lograr estas cosas a través del berrinche, llega ese punto donde dices, bueno, esto no está funcionando, entonces, ¿qué voy a hacer diferente? ¿No? Y ahí es donde empieza este proceso de decir, como de autovalidación, ¿no? Em, y no sé, creo que cuando eso pasa, como dices, es como levantar la bandera blanca, ¿no? O sea, como decir, bueno, ya entendí que ustedes no van a cambiar o que no, sí, no puedo cambiar sus ideas, pero también necesito que este espacio mío, ¿no? Y entonces, a veces es un estira y afloja, es un proceso, toma tiempo, ¿no? O sea, tampoco es como que algo que se dé de un día a otro, pero sí se puede llegar a ese punto donde ambos entienden que hay cosas del otro que no voy a poder cambiar y entonces entra la parte del respeto, ¿no? De decir, ok, yo respeto cómo son ustedes, respeten cómo soy yo y desde ahí pues es apoyamos o no interferimos, como dices, y al final la persona, la oveja negra, pues acaba haciendo su vida de la manera que lo decide, ¿no? O sea, también para los papás es un proceso de, puede ser duro darse cuenta que pues no van a poder como cambiar a esa persona que va creciendo, que cada vez es más independiente, que cada vez tiene más posibilidades y ahí es donde dicen, bueno, ok, dejémoslo ser. Y puede haber apoyo o puede no haber tanto apoyo, pero respeto, o sea, no sé, las historias son distintas, pero cuando se llega a este punto es cuando baja esa necesidad de conflicto y de tener la guerra declarada y decir, yo quiero que ustedes sean como yo pienso y yo quiero que tú seas como nosotros pensamos. Entonces, o sea, creo que ahí es donde cambia todo, ¿no? Y aunque es un proceso que tomará pues el tiempo que tenga que tomar, um, a veces es lo que tiene que pasar, o sea, este proceso necesita darse de esa manera para poder llegar a esas conclusiones, ¿no? O sea, sin haber primero pasado por este proceso de conflicto que te lleva a cuestionarte, que te lleva a cuestionar a los demás, pues es difícil llegar a este punto de identificar lo que a ti te hace bien como oveja negra y vivir a partir de eso, ¿no? Entonces, sí, lo describes perfecto y es interesante porque pues hay muchas ovejas negras en el mundo, ¿no? Habemos muchas ovejas negras en el mundo. Afortunadamente.